Bienvenido. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Grecia. Vamos a empezar como es habitual con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Nosotros hemos venido conversando en estos últimos jueves, más específicamente el jueves de la semana pasada, tocábamos el tema de estas dos grandes herejías que se produjeron a inicios de la iglesia, que son el gnosticismo y el pelagianismo, y comentábamos el jueves pasado cómo estas herejías de alguna manera no han desaparecido, sino que se han ido adecuando, actualizando, cambiando, y que siguen estando presentes. Y entonces podríamos decir de manera preliminar, un tanto esquemática y genéricamente, que nuestra fe siempre está bajo amenaza. La fe es don de Dios, es don sobrenatural, pero también es acto humano, y nuestra fe tiene que ser cuidada. Y son múltiples las acechanzas a la fe. Y estas de alguna manera a lo largo de los años, ya desde el pueblo de la Primera Alianza y mucho más a partir de la revelación en su plenitud manifestada en Cristo Jesús y en su iglesia, estas acechanzas han sido cada vez más intensas, múltiples y variadas. Y podríamos decir esquemáticamente, que todas las ideologías, al igual que las herejías, a lo largo de la historia, son acechanzas a la fe. Y que, de alguna manera, las herejías en los tiempos modernos se empiezan a manifestar como ideologías a partir justamente del cisma que se produce como consecuencia de la llamada reforma luterana. Porque el luteranismo, de alguna manera, es un atentado contra la cristiandad. La cristiandad era, diríamos, esa relación no exenta de problemas, defectos, fallas, imperfecciones, que se producía entre la fe cristiana, la iglesia católica y, diríamos, las autoridades temporales. Era de alguna manera el esfuerzo de buscar una coherencia
entre las respuestas a los problemas temporales sin perder de vista la dimensión trascendente. Y para eso, los gobiernos, las autoridades temporales, diríamos más específicamente los monarcas, en su gran mayoría eran personas de fe y asumían su responsabilidad temporal, por lo menos declarativamente, más allá de sus defectos o sus fallas, tratando de responder a la fe. Y entonces había de alguna manera una relación íntima y cercana entre la autoridad del sumo pontífice, del papa, y la autoridad temporal de los monarcas temporales. Pero, y así se fue construyendo lo que se conoce como este periodo de la cristiandad. Y efectivamente surgieron y hubieron problemas, hubieron momentos de dificultad, especialmente hacia el siglo XIV, que es una época, un siglo muy difícil. Y entonces, muchas personas, incluso antes de que se suscitara la llamada reforma luterana, mal llamada reforma luterana, ya en el Renacimiento se planteaba una, entre comillas, vuelta a los clásicos y una, diríamos, llamada a un humanismo antropocéntrico. De alguna manera, en la perspectiva de alguno de estos impulsores del Renacimiento, no explícitamente, pero de alguna manera el cristocentrismo empezaba a ser cuestionado, pero principalmente cuestionando a la Iglesia. Nosotros vemos en los distintos pasajes en los que se nos relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Gálatas, la conversión de San Pablo, como el Señor le dice a San Pablo, ¿por qué me persigues? Aparentemente San Pablo no está persiguiendo a Jesucristo. San Pablo está persiguiendo a los discípulos de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces, lo que nosotros podemos señalar es que desde el mismo momento de la Pascua y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, surgen una serie, diríamos, de desafíos, de acechanzas, y ya el Señor lo había señalado, como hemos mencionado en más de una ocasión en estos últimos jueves, en estas parábolas del reino, donde el Señor nos dice que el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Claro, el Señor siembra trigo, no siembra cizaña, pero en la noche, porque nos dormimos, viene el enemigo y siembra la cizaña. Y la cizaña se parece al trigo, pero la cizaña no da fruto. Y entonces, ya con esta llamada reforma luterana, se produce, diríamos, esta herida profunda y dolorosa en el cuerpo de Cristo, que no ha sido sanada, y donde se cuestionan los fundamentos de nuestra fe. Claro, en el debate muy intenso, muy ardoroso, que valga la verdad, no ha desaparecido al presente, sino en algunos casos se ignora o no se realiza de manera, diríamos,
tan explícita en todos los espacios, pero los elementos de esa división siguen presentes. Y entonces hay algunas cosas que son necesarias de identificar para ver qué es lo que se produjo en la llamada Reforma Luterana y el luteranismo. Con este término estamos siguiendo a todo ese grupo variopinto que se van a ir asociando y de distintas maneras van a ser, diríamos, continuadores de lo que este personaje desencadena con su reacción a la autoridad de la iglesia y supuestamente, como muchas veces y hasta el presente dijeron, era supuestamente volver a la iglesia en sus orígenes, porque la iglesia en sus orígenes había sido, diríamos, abandonada, descuidada, y que ellos intentaban, entre comillas, representar o ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Claro, este es un discurso más de propaganda y de mercadeo de sus estrategias, pero que se sigue usando, se sigue mencionando y por eso de alguna manera hay que tenerlo presente. Pero los elementos, si uno se preguntaría, ¿qué distingue o qué trajo de nuevo este proceso? Nosotros diríamos que por sus frutos, como dice el Señor, los conoceremos. No tanto por lo que ellos dicen que querían obtener, ni las bondades que a ellos mismos se atribuían, sino al cabo de los años, lo que queda de manifiesto es que donde se extendió esa modalidad de nueva relación entre las criaturas humanas y nuestro Señor Jesucristo, diríamos esos nuevos seguidores, trajo aparejados simultáneamente secularización, ateísmo y debilitamiento de la fe. Devastó la cristiandad en la Europa cristiana, so pretexto de que iba a traer, entre comillas, bienestar, una situación, diríamos, superior. Y efectivamente la Revolución Francesa y las ideologías que se desarrollan en el entorno y como consecuencia de los planteamientos de la Revolución Francesa son los que en el mundo, diríamos, pasan a ser los brazos operativos de la confusión que se produce en la fe por estas, diríamos, corrientes del luteranismo en sus distintas expresiones. Pero lo que distingue al luteranismo, en primer lugar, es negar la autoridad de la iglesia, negar la tradición y afirmarse supuestamente en la sola escritura y en la sola fe. Con respecto a la sola fe, ya desde un principio se le señaló al promotor de esta, entre comillas, novedad, que argumentaba señalando que no era nueva, pero efectivamente es nueva. Porque si bien es cierto, la iglesia siempre ha recogido desde nuestro Señor que es necesario, y como dice San Pablo en la carta a los Romanos, la fe para la salvación, pero la palabra sola, fe, la palabra sola, diríamos utilizando su mismo esquema argumentativo, no es bíblica.
en el capítulo 3, versículo 28 de la carta a los Romanos, San Pablo señala que efectivamente somos salvados por la fe, pero no utiliza en los originales griegos la palabra sola. Y la palabra sola aparece en la traducción al alemán que hace Lutero de la Sagrada Escritura. Y entonces cuando le hacen notar a Lutero que sola, la palabra sola, no es bíblica, reacciona de manera iracunda y no da razones. Y entonces de ahí en adelante, sus discípulos y sus seguidores intentaron y siguen intentando usar de manera, entre comillas, confusa esa adulteración a la Sagrada Escritura y entonces intentan de una u otra manera encontrarle fundamentos. Pero lo cierto es irrebatible, absolutamente claro, al punto que las actuales traducciones de la Biblia hecho por los sucesores de Lutero, por ejemplo, la Reina Valera, en el capítulo 3, versículo 28, y ustedes pueden, si tienen algún ejemplar, consultarlo, también vía medios magnéticos en internet, pero en cualquier versión que nosotros tengamos de la Biblia, en este pasaje, que es el que usa Lutero, y repito, capítulo 3, versículo 28 de la carta a los Romanos, la palabra sola no aparece. Y se apareció incorporada indebidamente por Lutero en la traducción al alemán. Y eso es un hecho incontrovertible y que no puede ser ocultado. Claro, a partir de ese señalamiento se producían una serie de discusiones interminables, etcétera, etcétera, para tratar de ocultar esa manipulación expresa a la Sagrada Escritura. Y entonces, ese otro fundamento, que es sola escritura, es justamente violentado por los mismos que hablan de sola escritura. Porque el tema de fondo era la autoridad. Si la Iglesia tenía autoridad, si el Papa en comunión con los obispos tenían autoridad, si es que el magisterio de la Iglesia tenía autoridad, o lo que se requería es simplemente que cada quien haga, y ese es el otro planteamiento, un libre examen, una libre, entre comillas, interpretación de los textos de la Sagrada Escritura ante la negación de la tradición. Pero los hechos y el canon de la Sagrada Escritura y la historia de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que presentan es que antes que se pongan por escrito los textos, pasaron muchos años, siglos, y en consecuencia, gran parte de la historia tanto del pueblo de la Primera Alianza como del pueblo de la Nueva Alianza tenían solo tradición. Y esto es tan claro como que el canon del Nuevo Testamento recién es definido en el siglo IV, V, en los concilios de Cartago y de Hipona. Antes no había textos identificados como canónicos en el Nuevo Testamento. En consecuencia,
el fundamento de la evangelización era a través de la tradición apostólica, lo que siempre la Iglesia enseñó. Inclusive la identificación de cuáles de los escritos eran canónicos y cuáles no, fue hecho también por ese magisterio, por el Papa y los obispos en comunión, y que, claro, son negados hacia el siglo XV en este proceso. Entonces, el punto central no son los mecanismos que se usan o se buscan, o los medios o los instrumentos que se usan o que se buscan para negar la autoridad de la Iglesia, sino es producir una ruptura entre Jesucristo, cabeza, y su cuerpo, y negar la autoridad de la Iglesia. Pero resulta que hay muchos pasajes en la Sagrada Escritura y palabras del mismo Jesucristo, nuestro Señor, donde dice: quien a mí me escucha, a ustedes los escucha. Y entonces, cuando se niega la autoridad de la Iglesia, se está negando a Jesucristo. Y claro, cuando se toma en esa discusión, como que ha ocurrido en la mayor parte de las veces, los elementos, diríamos, de las modalidades, pero no se va al fondo, a veces no es tan fácil de reconocer la gravedad y las consecuencias que ha tenido esa llamada o mal llamada reforma, y el luteranismo en general. Y principalmente tiene que ver con la afectación de la encarnación. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, nacido de María Virgen, es total novedad. Pero cuando se niega la encarnación, se niega el templo, cuerpo de Cristo, se niega la iglesia, se niega a María, se niegan los sacramentos. Y entonces, no es por eso, diríamos, anecdótico ni marginal, sino es el punto central, el desconocimiento de los sacramentos, que son de Jesucristo, y colocar a los sacramentos como si fueran obras humanas. Y por eso es que esa expresión, que no está recogida en ninguno de los pasajes del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento, de la sola fe, en realidad lo que está haciendo es una nueva fe. No es la fe de la Iglesia, porque la discusión de sola fe o fe, o sea, nosotros en la Iglesia creemos, sí, efectivamente, somos salvados por la fe, pero no cualquier fe, sino la fe revelada en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, transmitida por los apóstoles y por sus sucesores, porque nuestra fe es apostólica. Entonces, cuando le negamos autoridad, estamos negando a Jesucristo, por lo que decía del pasaje de Lucas 10. Quien a mí me obedece, obedece a ustedes. Quien a mí me niega, niega a ustedes. Entonces, queridos hermanos, lo que nosotros no podemos señalar es que la fe es la misma. Porque si es que se niega la Eucaristía, se niega la confesión sacramental, se niega la confirmación, se niega el matrimonio, se niega
el sacramento del orden, se niega la unción de los enfermos, entonces no es que la discusión es si tenemos o no tenemos la misma fe o sola fe, porque, ok, podríamos aceptar la fe salva, pero no cualquier fe. No una fe subjetiva, no una fe al margen de la revelación, al margen de la tradición y al margen de la Sagrada Escritura, amparándose en una interpretación antojadiza de los textos bíblicos bajo el argumento del libre examen. Y en los sacramentos es flagrante. El capítulo 6 del Evangelio según San Juan, conocido como el discurso del pan de vida o el éxodo de Jesucristo, nos dice claramente el Señor que quien bebe su sangre, quien come su carne, tiene vida en él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. No dice mi carne y mi sangre son símbolos. Es más, en ese momento crítico en Cafarnaúm, a muchos les pareció ese discurso duro. Y ese discurso duro hizo que muchos se fueran. Y Jesús les va a preguntar a sus apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro va a responder, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es una nueva prueba de fe, como la prueba de fe de Cesarea de Filipo, que justamente la que hemos visto el día de hoy. Y nosotros sabemos que la Eucaristía es la celebración del misterio pascual de Jesucristo. Y eso es la fe de la Iglesia desde el principio, transmitida por tradición, como dice el propio apóstol San Pablo en el capítulo 11, en el capítulo 11 de la Carta a los Corintios. Lo que se me ha transmitido. Y entonces, San Pablo, converso, señala y relata los acontecimientos de la última cena. Y todos los padres apostólicos, sucesores de los apóstoles, así lo señalan claramente. Y tal vez uno de los que es más elocuente, pero todos en esto coinciden unánimemente, no hay ningún padre de la Iglesia apostólico que niegue la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y San Ignacio de Antioquía, que tuvo como maestros a Pablo, a Pedro y a Juan. Lo dice claramente en las cartas que escribe antes de su martirio. Y señala con claridad que es el cuerpo y que es la sangre de Cristo realmente presente. Entonces, no puede ser pues la misma fe de grupos que se apartan de la Iglesia de Cristo y que luego niegan la presencia real en el sacramento eucarístico y la presencia del Señor en los otros sacramentos. Entonces, toda esa discusión, entre comillas, gnóstica, intelectual, meramente teológica, que oculta lo que es radical, claro y evidente, y es que la fe de la Iglesia fundada por Jesucristo no es la misma fe de las personas que
son discípulos de Lutero. Así digan que son cristianos. Así digan que veneran la Sagrada Escritura y que la Escritura es la única autoridad en la que se apoya, porque los fundamentos de los sacramentos están en la Sagrada Escritura. Y tal vez donde tienen fundamento más amplio, especialmente el sacramento de la Eucaristía, es en la Sagrada Escritura. Todo el capítulo 6 nos habla de la Eucaristía, del Evangelio según San Juan. Pero también el sacramento de la confesión sacramental, de la reconciliación, está claramente señalado en Juan 20. A quien ustedes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes ustedes se los retengan, le quedarán retenidos. Son palabras del Señor, dirigidas a los apóstoles y a sus sucesores. Entonces, decir que se tiene como norma la Sagrada Escritura, pero hacer una lectura incompleta, parcial, de los textos en la Sagrada Escritura, sin tomar en cuenta la tradición apostólica, por estos elementos que mencionaba, que recién el canon es aceptado 4 siglos después, lo cual va a echar por tierra otro argumento, diríamos, ideológico y falaz, que muchas veces se menciona para ocultar el problema de fondo, y es que no tienen la misma fe. Porque si no reconocen los sacramentos instituidos por Jesucristo, excepto el bautismo, no podemos afirmar que tienen la misma fe. Sobre todo si para nosotros está claro en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición que la gracia santificante se nos comunica a través de los sacramentos. Y es consecuencia de esa visión que también la iglesia pasa a ser una iglesia descarnada, una iglesia meramente espiritual, una iglesia donde simplemente se pueden tener una multiplicidad de interpretaciones. Cada quien hace su libre examen, y por eso es que al presente los grupos derivados, las denominaciones, le llaman ellos, derivadas de este movimiento iniciado por Lutero, al presente pues son decenas de miles. Y entre ellas tienen comprensiones totalmente opuestas entre muchas de ellas. De ellas deriva, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová, los llamados mormones, que niegan a Jesucristo como Dios y Señor. Y entonces comprendemos que esa confusión en la fe no es independiente de lo que en el campo secular las, entre comillas, interpretaciones puramente racionales de la filosofía moderna surgen y se multiplican principalmente como sustento de esta visión secularista que se empieza a extender a partir de la Revolución Francesa, está alentada por filósofos que surgen justamente de las canteras de personas cuya fe ya está debilitada. Y entonces esa interpretación que se realiza entre estas personas
de ese pasaje tan conocido de la respuesta de Jesús ante esos herodianos y esos fariseos y escribas que vienen a preguntarle si es lícito o no pagar impuestos. Y el Señor responde: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que trae esa interpretación es una ruptura entre comillas, lo trascendente, lo espiritual y lo temporal. Y entonces lo temporal queda en manos de esos ideólogos y esos filósofos modernistas, y eso, unido a esa interpretación, diríamos, singular de la Sagrada Escritura, va a producir la secularización de la Europa cristiana, que ahora está de manifiesto de manera muy clara. En nuestro continente, nosotros hemos mencionado en varias ocasiones también que las llamadas guerras de la independencia son la aplicación de la Revolución Francesa a nuestro continente. Y nuestro continente, que es llamado el continente de la esperanza, está siendo ya desde hace varias décadas sometido a las mismas estrategias y a la misma confusión que se produjo en el viejo continente mediante la acción de ideologías y de, entre comillas, discusiones que lo que buscan es justamente debilitar la fe en Jesucristo y en su iglesia y en sus sacramentos. Y entonces vemos al presente, por esa razón, que existen múltiples iniciativas de diversos sectores que de alguna manera, y más intensamente en las últimas décadas y de manera más aguda, podemos ver en los 2 últimos años, consecuencia de la actual pandemia, están debilitando la vivencia plena de los sacramentos y especialmente de la Eucaristía. Y entonces, como nos dice el apóstol San Juan, quien niega a Jesucristo venido en la carne, nosotros podríamos complementar: quien niega a la iglesia de Jesucristo, quien niega a María y quien niega los sacramentos de Jesucristo, que es la gracia sensible, podríamos decir consecuencia de la encarnación, mediante la cual se nos comunica la vida nueva, la vida de hijos de Dios, son algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Y en consecuencia, vemos que lo que necesitamos es justamente más oración, tener y tomar más conciencia de la grandeza de los dones recibidos y dar testimonio para que podamos ayudar a muchos hermanos en tinieblas, dentro y fuera de la iglesia, o muchos que se puedan haber sentido entusiasmados y atraídos por estas, diríamos, corrientes y formas de interpretación que son contrarias a la revelación y a lo que la Iglesia nos enseña. Por esa razón, este tema no es planteado como un tema apologético, no es planteado como un tema para iniciar debates y discusiones, sino es un tema que tenemos que tener presente como uno más de las formas en que la fe a lo largo de la historia ha sido amenazada y cómo herejías e ideologías
se van, diríamos, mutuamente retroalimentando con el objetivo único y común de apartarnos de Jesucristo y generar confusión y división. Pero la manera de enfrentar esto, repito, es con conversión, con oración y renovando en nuestro propósito diario el pedido al Señor que aumente nuestra fe, que podamos ser testigos de esperanza y tener una práctica de caridad ardiente, actuando según lo que el Señor nos mandó en el mandamiento antiguo y nuevo, de amarnos como Él nos amó, como Él nos ama. Pero queridos hermanos, nosotros por eso tenemos que ser conscientes de que somos llamados por el Señor, llamados a la santidad, que es obra de Dios, obra del Espíritu Santo, santificador, y que nosotros tenemos que disponernos. Y qué oportuno en esta semana y en este jueves de la sexta semana del tiempo ordinario, donde justamente los textos de la Sagrada Escritura, tanto en los que corresponden a la primera lectura, en los días de feria, correspondiente a la Carta de Santiago, como al capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, son todos enseñanzas para comprender que nuestra fe tiene que ser probada. Y podríamos por eso señalar que todo este proceso desencadenado a partir de la reforma, llamada reforma, iniciada por este personaje, en realidad son una prueba para nuestra fe. Una prueba dura. Porque la prueba no solamente es para mantener la firmeza de la fe, como nos dice San Pablo en la carta a Timoteo y en la carta a Tito, en estas llamadas cartas católicas, en este depósito de la fe, sino que además en la necesidad de que nosotros tenemos que vivir la caridad, superar enfrentamientos, amar a los que nos persiguen, perdonar a los que nos persiguen y a nuestros enemigos, porque justamente es la fe de la Iglesia. Y entonces, todo esto, además, reconociendo que de alguna manera esa, diríamos, veneración por la Sagrada Escritura, por tratar de estudiar y recordar textos de la Sagrada Escritura, que en muchos casos yo diría es admirable en muchas personas que se han apartado de la Santa Iglesia Católica y que nosotros también tenemos que tener. Sabiendo que nosotros tenemos la Sagrada Escritura completa, no mutilada, con los 73 libros, y no solamente con esa, diríamos, Biblias que han retirado esos libros con distintos argumentos, siguiendo lo que aprobaron los judíos en el concilio de Yania, ya después de la destrucción del templo de Jerusalén, después del año 70, después de Cristo. Porque nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles usaron la Biblia
la Sagrada Escritura, es decir, el Nuevo Testamento, con 46 libros que corresponden a la traducción conocida como la Secta Quinta, la de los 70, que tiene pues 46 libros, y no con esa separación que hicieron de los libros llamados deuterocanónicos, y el argumento que se usó en ese momento en el concilio de Jan eran porque eran demasiado católicos, demasiado cristianos. Esos mismos libros fueron separados y no están presentes en muchas de las Biblias que usan nuestros hermanos separados. Entonces el Señor quiere reinar en todos. El Señor quiere que seamos uno. Y esta profunda división y esa profunda confusión ya lleva más de 5 siglos. Y por esa razón, nosotros tenemos que darnos cuenta que esa, diríamos, gran desolación que se ha producido en el viejo continente tiene pues causas identificables en secularización, en abandono incluso de los planteamientos que tenían originalmente los discípulos de Lutero. Y entonces en distintas denominaciones actualmente aceptan el matrimonio, para ellos no sacramento, entre personas del mismo sexo. En muchos casos apoyan el aborto, la eutanasia. Y claro, para ellos los pastores no son ministros ordenados, sino cada quien se puede elegir a sí mismo pastor de una de estas denominaciones, y entonces entre ellas se ve una realidad variopinta, compleja, sumamente heterogénea, y entonces ya no es algo fácilmente de identificar con una sola, diríamos, con un solo sustantivo genérico que los englobe, porque ya son toda una serie de planteamientos, teologías, comprensiones de la vida moral, de la vida, entre comillas, ritual, que ya son muy difíciles de entender. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa realidad y saber que esas sombras no han desaparecido y que al presente, además, también dentro de nuestra propia iglesia, existen muchos que tienen confusiones, y por eso ya los papas nos llamaban a una nueva evangelización. Y el Papa San Juan Pablo II llamaba con razón a nuestro continente el continente de la esperanza, porque de alguna manera había sido la reserva de la Iglesia Católica ante la profunda desolación no exenta de violencia que se produjo en el antiguo continente. Por eso, queridos hermanos, no de manera sistemática, de repente un tanto no tan formalmente, hemos querido tocar este tema sin pretender, por supuesto, agotarlo, ni abrir polémicas, sino saber que definitivamente, si por los frutos nosotros reconocemos al árbol, definitivamente los frutos que se produjeron en los países de mayoría
de seguidores del luteranismo en sus distintas vertientes y variantes ha traído asociados secularismo, ateísmo, agnosticismo y debilitamiento en la fe. Yo quisiera detenerme acá para poder tener algún tipo de intercambio en lo que sea posible. Muchas gracias por su paciencia. Yo no sé quién es, si es que Grecia y los que están a cargo de la moderación tienen algún comentario, pregunta, que de repente podemos compartir. Listo, disculpe padre, tenía un problema con mi audio. Efectivamente, tenemos algunas preguntas. Una de ellas hace énfasis con el luteranismo que se ha infiltrado en la Iglesia Católica, ¿no? Consultan si esto realmente es así y como ejemplo, si tiene que ver con la superstición de la misa tridentina tradicional. No sé si nos puede hablar un poco de eso. Diríamos, es un tema un tanto complejo el poder señalar en Iglesia de Cristo, católica, universal, hablar de infiltración. Lo que nosotros sabemos es que estos promotores de estas mismas ideas que hicieron que Lutero generara esa rebeldía, claro, esas mismas fuentes y esas mismas ideas no han desaparecido y siguen actuando al interior de la iglesia y han seguido actuando en todo este tiempo. Entonces, identificar unas u otras, y si es que el proceso es, diríamos, más intenso ahora que antes o no, no es tan sencillo de identificar, porque, diríamos, las oposiciones y las presiones para que la iglesia se acomode al mundo son definitivamente muy fuertes. Y que la iglesia se acomode al mundo, de alguna manera, puede ser identificado como una luteranización, porque definitivamente las visiones de la fe, según estas perspectivas, son pues mucho más mundanas, porque justamente tienen esa separación entre lo trascendente y lo inmanente. Para nosotros, entre los trascendente y lo inmanente, existen unas autonomías relativas, pero no son espacios estancos, ni soberanos, ni excluyentes. Y entonces, por eso es que una comprensión, entre comillas, de libre examen, libre pensadores y interpretaciones, cada uno personales, etcétera, sin magisterio, sin tradición, son, entre comillas, pues obviamente, maneras en las que la iglesia podría acomodarse al mundo más fácilmente. Pero nosotros somos de Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces, cuando yo les mencionaba de que por sus frutos los conocerán, como dice el Señor, lo que nosotros vemos es que en la práctica concreta, lo que se ha producido a partir de la iniciativa de Lutero y su multiplicidad de seguidores de manera variopinta, es que en los lugares donde esto se produjo, hubo un acomodo al mundo, que trajo como consecuencia secularización, agnosticismo, ateísmo. No un crecimiento en el fervor,
no en un crecimiento en la fe, y además una fe no solo con un contenido distinto a la revelación, sino una fe intimista, donde la comprensión de la política y la moral y la caridad son pues diferentes a las que tenemos nosotros en la revelación y en la sagrada tradición y en la sagrada escritura, y lo que el magisterio de la iglesia nos enseña. Nosotros tenemos dentro del magisterio, para entender estas dinámicas, diríamos, de estas realidades con autonomías relativas, la riqueza de la doctrina social de la iglesia, que tiene condenas muy precisas y muy claras, tanto al liberalismo como al marxismo, ateo y el comunismo. Pero eso no existe dentro de esa, diríamos, multiplicidad de grupos que no solo siguen multiplicándose y en consecuencia la relación con la cultura, la relación con la política, la relación con la moral ha hecho que se produzca justamente un deterioro, no solo en la fe, sino en las consecuencias. Y las consecuencias son pues justamente una degradación, una deshumanización del ser humano, una cosificación. Y por eso es que nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta, porque esas, entre comillas, novedades tienen consecuencias. Y claro, nosotros ya no estamos en una etapa entre esa visión, entre comillas, de ese progresismo auroral que promovieron estas ideologías y el movimiento luterano, de cambiar todo, buscar, entre comillas, lo nuevo. Nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y por eso es que nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, tenemos que tener claro que la Iglesia no es una mera organización humana. La Iglesia no nos pertenece. La Iglesia es de Jesucristo. Y la Iglesia no solo es la Iglesia peregrina, sino la Iglesia triunfante y la Iglesia purgante. Y entonces nosotros sabemos que como Iglesia peregrina, como decía el Papa San Juan Pablo II, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. Así volvamos a ser 12, decía el Papa San Juan Pablo II. Pero no bajo las, entre comillas, insinuaciones o seducciones, que lo que corresponde es acomodarnos al mundo, degradar o desconocer lo que es revelación en la ley natural, en los mandamientos, que el Señor nos dice con claridad: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y la plenitud es en el don del Espíritu Santo en la vida en Cristo, que es como entendemos nosotros la vida moral. Entonces tenemos que ser conscientes de que nosotros la fe la hemos recibido. Nosotros no somos, entre comillas, fabricantes que creamos nuestra fe. La fe es un don sobrenatural. Es un acto humano simultáneamente, pero no es solo un acto humano. Y eso también es claramente distinto en la comprensión de la fe y en la comprensión de las virtudes teologales que nosotros tenemos en la Iglesia de Cristo y en los otros grupos que se llaman a sí mismos cristianos. Gracias, Padre. Tenemos dos preguntas más que pueden ser correlacionadas. Tienen que ver con la Biblia. La primera pregunta es,
Padre, ya que usted mencionó la Biblia Reina Valera y su influencia protestante, ¿podría decirnos si las versiones de Jerusalén y Navarra serían mejores? Y la segunda pregunta es, ¿por qué los protestantes han retirado los libros deuterocanónicos y qué podemos decir para rebatir esos motivos? Es que, claro, a ver, estos temas que yo les menciono son temas pues que en estos últimos 500 años han sido ampliamente discutidos, ampliamente polemizados. Y entonces existe una multiplicidad de interpretaciones. Pero lo concreto es que el Antiguo Testamento, la escritura, como dice y como se señala en el Nuevo Testamento, que usaron los apóstoles y que usó Jesucristo, que vivieron en Galilea la mayoría de ellos, es la versión de la Biblia de los 70, que tiene 46 libros. Y nosotros por eso en todas las Biblias siempre el Antiguo Testamento tiene 46 libros. Pero a partir de los sucesores de Lutero se empezaron a retirar libros que justamente con el mismo argumento que tenían, o sea, los judíos, luego de la destrucción de Jerusalén y del templo, tuvieron un concilio judío que se conoce como el concilio de Yagna o Jania. En este concilio, con el argumento de que solo eran canónicos para los judíos los libros que se habían escrito en hebreo o en arameo, se retiraron los libros que habían sido escritos en griego. Y entonces esos libros, ¿por qué los conservó la Iglesia? Porque esos libros los usó y son citados en el Nuevo Testamento y son los que usaron los apóstoles y los que usó Jesucristo. Entonces, por eso es que la Iglesia, si es que esos libros no fueran revelados, el Señor Jesucristo, que es Dios, es la palabra, Él no los hubiese usado. Hubiese dicho estos libros no, pero Él los usó. ¿Y por qué los retiraron? Sobre pretexto de que estaban escritos en griego. Porque en esos libros se habla de Jesucristo. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, donde hay pasajes que claramente están hablando de Jesucristo, ¿no? Ese pasaje de que este dice que es justo, a ver, pongámoslo a prueba, veamos a ver si Dios lo defiende. O sea, justamente eran demasiado cristianos. Y por esa razón los judíos los retiraron. Pero además están pues los libros primera y segunda de Macabeos, que hablan de la oración por los difuntos, y por eso que, contrarios a la idea de la visión luterana, que criticaba, entre comillas, las indulgencias, etc., entonces por esos argumentos se fueron retirando esos libros. Eso está ampliamente discutido, pero lo concreto es que esos textos que nosotros tenemos como tesoro, nosotros los tenemos que conocer, los tenemos que amar y los tenemos que estudiar, porque son palabras de Dios. Claro, nuestros hermanos separados a lo largo de los años ya, en algunos casos, han recuperado esos libros en algunas versiones, no las mayoritarias de estas traducciones que utilizan los grupos derivados de Lutero. Pero en general nosotros por eso
tenemos que estar agradecidos y efectivamente la Biblia de Jerusalén es una buena Biblia, una buena traducción que debemos usar. Y sabiendo pues que tenemos un tesoro, ¿no es cierto? Ahora, entrar en los detalles necesitaría un tiempo mayor al que disponemos y de repente vamos a evaluar si es que podemos tocarlo en un jueves posterior para tener un poco mayor conocimiento sobre estos aspectos más específicos en relación al canon de la Sagrada Escritura. Yo los remito a que estudien, lean la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II y la exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, y asimismo el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos hablan bastante, yo diría, claramente de lo que significa la revelación, la Sagrada Escritura, el canon, y cómo leer e interpretar la Sagrada Escritura. Que siempre nosotros la leemos e interpretamos en la tradición de la Iglesia. Gracias, Padre. Hay otra pregunta que nos hacen y dice, si los protestantes dicen que solo la Escritura nos salva, ¿no? En Lucas 22, 19, ¿y por qué ellos han rechazado el sacramento más importante, que es la Eucaristía? Es que justamente por eso, porque tienen otra fe. No tienen la misma fe. Y por eso, o sea, la Eucaristía es central en nuestra fe. Nuestra fe es eucarística, porque nosotros confesamos firmemente que Jesucristo está presente sustancialmente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la Eucaristía, en lo más sagrado que tenemos. Es Cristo mismo. Entonces, negar la Eucaristía es negar nuestra fe. Y claro, para poder hacer eso necesitan una interpretación antojadiza. Entonces, por ejemplo, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan generalmente no ha merecido mayor atención por los discípulos de Lutero, y cuando se ha referido a él dicen que es un lenguaje figurado, pero el Señor no lo menciona así. E incluso él deja que se vayan y les interpela a los dos y les dice, ustedes también se quieren ir. Entonces no queda lugar a dudas. Pero claro, vía interpretación y vías magisterios paralelos han ido creando esa confusión. Gracias, Padre. Tenemos una pregunta, otra pregunta del público. Dice, ¿es aconsejable asistir a eventos religiosos, bodas, para ser precisos, de las iglesias protestantes? Sí, yo diría no. Yo diría no. No es aconsejable, no es conveniente. Y si es que por alguna razón, diríamos, familiar, de cortesía, asistir sabiendo como que están asistiendo a algo que es ajeno a nuestra fe. Porque ahora nosotros vivimos una etapa de indiferentismo. Y entonces se nos dice, no, que lo importante es que todos seamos buenos, que nos unamos, que dejemos de lado todas las diferencias, que veamos todo lo que nos une, todo lo que tenemos en común. Y entonces eso es un falso ecumenismo. Eso la Iglesia lo tiene identificado como irenismo. Y claro, no puede haber ecumenismo fuera de la verdad.
Y por supuesto que esos discursos de veamos todo lo que nos une y dejemos de lado todo lo que nos separa, finalmente terminamos separando a Jesucristo, negándole la divinidad de ser Señor y norma, Dios verdadero, y lo convertimos en un maestro más, un sabio más. Y claro, eso es una presión muy fuerte que existe actualmente sobre la iglesia. Y que nosotros nos puede sonar razonable. El Señor mismo nos dirá, no crean que yo he venido a traer paz, sino división. Claro, entonces nosotros a veces podemos creer que podemos construir una unidad sin Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y claro, lo que nos queda es deformarlo, afectar la fe. Entonces, en el sínodo alemán, donde se está viviendo una gran confusión, han surgido pues una serie de iniciativas que nosotros deberíamos de estar vigilantes porque también se pueden presentar en nuestro medio, en nuestro continente. Y definitivamente ya se están presentando. Gracias, Padre. Hay otra consulta que nos hacen referente a este mismo tema. ¿Es incorrecto entonces hablar de los seguidores del luteranismo en sus diferentes variantes como hermanos separados? ¿No son nuestros hermanos? Bueno, Consultan. depende pues, a ver, nosotros pensamos en nuestra fe que el Señor ama a todos, ¿ya? Muchos, no todos, pero muchos de los discípulos de Lutero, de estos distintos grupos, seguidores de Lutero, tienen bautismo válido, según la fórmula del bautismo, de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en esos casos, la Iglesia reconoce algunos bautismos de algunos de estos grupos, no en todos. Entonces, estos hermanos que son bautizados con un bautismo válido, propiamente pues son nuestros hermanos, pero tienen una fe que no es la misma fe. Porque, por poner el punto más relevante que hemos mencionado en estos comentarios previos, por ejemplo, no reconocen la Eucaristía como presencia real del Señor. Entonces, claro, no estamos en plena comunión con ellos. Están separados de la Iglesia de Cristo, desconocen la autoridad del Papa, la autoridad del Magisterio, en comunión con el Papa, la tradición de la Iglesia, la tradición apostólica, desconoce incluso libros de la Sagrada Escritura, entonces, claro, no estamos en plena comunión, pero sí con ellos podemos decir que tenemos una hermandad en Cristo, pero no con todos. Nosotros deseamos que seamos nuestros hermanos, que seamos hermanos, el Señor quiere que seamos uno, pero eso no es, diríamos, una decisión que nosotros podemos tomar unilateralmente, sino es en Cristo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, en todos esos casos, oración, pedir su conversión, o como hace la Iglesia ya desde hace varios años en estas jornadas de oración por la unidad de los cristianos, que culmina anualmente justamente en la fecha en que la Iglesia celebra la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, el 25 de enero. Días antes tenemos esas jornadas de oración y que tenemos que extender por todo el año. ¿Y qué pedimos para ellos y para nosotros? Que el Señor nos perdone y que nos convirtamos. Porque nosotros tampoco
habiendo recibido ese tesoro de la fe en su plenitud, no podríamos decir pues que estamos viviendo plenamente la fe en coherencia a lo que el Señor nos pide. Entonces necesitamos nosotros conversión. Necesitamos ser más fieles al Señor. Y ese es el combate espiritual que todo bautizado tiene que llevar a lo largo de toda su vida y que el mismo San Pablo, como hemos mencionado varias veces, lo señala en la segunda carta a Timoteo, cuando él dice, ¿no? He peleado el buen combate, he conservado la fe. Eso lo dice San Pablo, porque él toma conciencia de todos los peligros que tuvo para perder la fe. Y por eso en las cartas que dirige tanto a Timoteo como a Tito, es tan elocuente, tan enfático en pedir que sean fieles. Y eso, por supuesto, no alcanza solamente a estos discípulos del apóstol, sino a la iglesia entera y también a cada uno de nosotros. Padre, hay algunas preguntas finales que podemos unir. Dice, Padre, hay quienes dicen que la intención de Lutero no era la de dividir la iglesia, sino renovarla. ¿Por qué sería esto? O sea, o cómo tomarlo. Y la otra pregunta que quisiera unir es, también se ha dicho que todos somos hermanos, desde no solamente los luteranos con los cristianos, o con los católicos, sino todos porque sí, pero en el catecismo también está que somos hermanos desde el bautismo. ¿Cómo conjugamos el hecho de que se diga que todos somos hermanos con el ser hermanos a través del bautismo católico? ¿Es lo mismo? A ver, yo no sé, no entiendo bien la pregunta a qué se refiere, pero he mencionado eso antes. No sé si esta pregunta es posterior a los comentarios que hice en relación a este tema. Repitamos en todo caso. El bautismo nos hace hijos de Dios. Nosotros somos hermanos porque tenemos un solo Padre. Nosotros no somos hermanos como la fraternidad de la Revolución Francesa, hermanos sin padre y sin madre común. Nosotros somos hermanos porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre por méritos de nuestro Señor Jesucristo y a través del sacramento del bautismo, en que nos incorporamos en hijos por adopción en el Hijo único que es Jesucristo, hermanos de Jesucristo, entonces somos hermanos. Algunos de los seguidores de Lutero tienen un bautismo que la Iglesia reconoce como válido, porque sigue la misma fórmula de la consagración bautismal revelada y que la Iglesia practica. Entonces, esos son personas que tienen un bautismo válido. Y en esos casos, cuando esas personas se acercan a la Iglesia Católica, se convierten, la Iglesia no los vuelve a bautizar, ¿ya? Sino complementa los sacramentos y pide la profesión de fe. Pero hay otros dentro de los múltiples grupos que dieron origen a raíz de esta acción de Lutero. Hay muchos grupos que no tienen bautismo válido. Entonces esas personas, claro, para nosotros no somos hermanos en Cristo. Sin embargo, en el sentido más genérico, no en Cristo, Dios Padre es el principio de todo bien y claro, es Padre de todos, pero no todos lo reconocen como Padre. Porque para reconocerlo como Padre, esto es en Cristo, que es el que nos conduce al Padre. Y nos conduce al Padre en un sacramento, que es el sacramento del bautismo.
instituido por Jesucristo. Yo no sé si con eso queda claro esa situación. Ya lo había comentado antes, simplemente estoy repitiendo lo que ya habíamos mencionado. Así es, padre. Gracias. Y bueno, para terminar, tenemos una última pregunta que dice, las ideologías modernas que se originan en la Revolución Francesa y que tratan de destruir a la Iglesia Católica, ¿se puede decir que también combaten al luteranismo y a las iglesias protestantes y a toda otra religión? No necesariamente, ¿ya? Porque estas, diríamos, si nosotros vemos, por ejemplo, la visión, diríamos, entre comillas, de las realidades temporales que se tienen de estos grupos derivados de la llamada Reforma Protestante, es una visión individualista. Para nosotros la fe no es meramente individual. Nosotros decimos creo y creemos. Es eclesial. Nosotros somos pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Eso nos lo enseña el catecismo en la primera parte. Pero la visión, diríamos, desde estos grupos es individualista. Entonces, cada uno es su libre examen. Y esas visiones individualistas dieron, diríamos, un sustento, entre comillas, en esas teologías a las visiones secularistas de las ideologías que derivaron de la Revolución Francesa, por ejemplo, el liberalismo, en sus distintas variantes. De otro lado, esas visiones secularistas de separación entre lo temporal y lo trascendente llevaron a las posiciones ya radicales, extremas, materialistas y ateas. Entonces, yo diría, no es que esas ideologías atacaron la fe de los que se apartaron de la Iglesia de Jesucristo, sino fue al revés. Esos que se apartaron de la Iglesia de Jesucristo incubaron esas, diríamos, corrientes filosóficas e ideológicas que luego se han extendido con soberbia para negar a Dios, negar a la Iglesia y negar a Jesucristo. Y eso lo podemos ver siguiendo a los filósofos modernos, a las ideologías modernas y contemporáneas. Gracias, padre. Bueno, ya con esto concluimos. Recordarles a todos que esta charla va a ser difundida a través de nuestras redes sociales, por Facebook y también a través de pastillas cortas, ¿no?, de breves minutos para que puedan compartirla con sus seres queridos. Padre, antes de despedirnos, ¿nos da su bendición, por favor? Claro que sí. Vamos a terminar con una oración y les doy la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Muchas gracias por su paciencia y hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias Muchas a gracias, ustedes. Padre. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias.
Padre, buenas noches. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Padre.